sociales, y lo que tenemos a la mesa el día de hoy es el fondo de reserva, lo que yo llamaría el ahorro del consorcio, para llevarlo a términos más comunes, ¿no? Un ahorro que puede llegar a tener un consorcio en momentos extremos, ¿no? Pero que se refleja en las expensas como fondo de reserva. Sí, exacto. Fondo de reserva generalmente se refiere a lo que es el fondo de obra, que suele constituirse mediante una asamblea convocada, puede ser asamblea ordinaria o una extraordinaria convocada a ese efecto, sí, para constituir un fondo que tiene que ver muchas veces con obras importantes que tenga que hacer un edificio, como puede ser una fachada, el tema del gas, por ejemplo, que está muy en boga ahora, que requiere también obras que duran varios meses y muchos trabajos y adaptar instalaciones y demás. Entonces, ese tipo de obras que requieren de fondos importantes, generalmente lo que se hace es, con una asamblea ordinaria o extraordinaria, establecerlo en base al presupuesto que tengamos para hacer la obra que se trate, y en base a la cantidad de unidades y demás, se establece una cuota mensual adicional a las expensas, es decir, sería una expensa extraordinaria. Bien, ¿y cómo se constituye? ¿Cuál es el valor que se le pone a esa cuota mensual para conformar este fondo de reserva? No hay un valor específico, tiene que ver con la obra, es decir, depende de la obra que haya que hacer, el monto que tenga que juntarse, y también tiene que ver con lo que puedan pagar en la asamblea. Generalmente se trata este tema de decir, bueno, ¿cuánto se puede pagar de expensa extraordinaria para juntar este dinero? Bueno, ¿se llega a un consenso? Claro, se termina votando en esa asamblea, y se dice, vamos a juntar X cantidad de dinero en tantas cuotas de manera mensual. Entonces, eso todos los meses, cuando se liquide las expensas, va a ir una cuota extraordinaria, que es esta expensa extraordinaria para que va a estar destinada a un fin específico. Bien, es decir, es un fondo afectado. Es un fondo puede afectado. Ser no un fondo afectado. Supongamos que como consorcio quiero ser previsor y quiero juntar dinero por las dudas si pasara algo al futuro. ¿Puede también constituir un fondo de reserva? También la asamblea es soberana, se puede plantear. Si los vecinos están de acuerdo, lo pueden hacer y tener un fondo determinado para lo que pueda surgir en un futuro. Lo que podríamos decir un colchón de rescate en forma urgente, ¿no? Sí. Habitualmente lo que se hace es cuando está prevista alguna obra. Entonces, generalmente lo que se tiene en cuenta es, tenemos que hacer tal o cual obra en el edificio, tenemos tal plazo para hacerla. Muchas veces hay plazos porque, por ejemplo, si tiene que ver con fachadas, hay a veces hay intimaciones de la municipalidad o el tema del gas, como decía. Entonces, hay plazos para hacerla. Entonces se fija este monto que se necesita, se fija un plazo para abonarlo, y todos los meses se va liquidando. Por supuesto, están obligados al pago todos. Es obligatorio. Es obligatorio como la expensa. Sido a la asamblea, lo hayas votado o no lo hayas votado. Bien. Ese fondo es obligatorio y se puede ejecutar como la expensa. Es exactamente igual. Es una expensa extraordinaria y tiene el mismo carácter. Así Bien. que si algún consorcista, algún propietario dice que hay que hacer un trabajo de motus propio y que se recurra a ese fondo de reserva, ¿la administración lo escucha y realmente se ejecuta? No, porque son fondos afectados, o sea, son, en el caso que te contaba, que se votó para un fin específico, es para ese solo fin. Muchas veces, en el ejemplo que diste vos, que los vecinos deciden establecer un monto que no tiene un fin específico, sino está dispuesto para alguna emergencia o para alguna cuestión así puntual. En ese caso habrá que ver cómo se autorizó en la asamblea a gastar ese dinero, porque también es eso, o sea, el tema es cómo ese fondo de reserva, cómo se va a gastar. Muchas veces se establece que el consejo sea el que está facultado para autorizar la utilización de ese monto para determinadas obras. En ese caso, pero en principio el fondo es un fondo que está afectado a determinadas obras, que se votó en la asamblea y está perfectamente claro, por lo cual no se le puede dar un uso distinto. Es para eso. Después está lo que es el fondo de administración, que es similar, pero tiene que ver cuando inicia la vida consorcial, cuando se inicia un edificio. Se construye un edificio y empieza a funcionar un consorcio.
se crea un fondo porque la expensa se liquida a fin de mes. Claro. Hasta fin de mes hay un plazo hasta que de se tiempo. junta el dinero, entonces Claro. bueno, cuando inmediatamente lo que se hace es crear un fondo que se llama de administración, Sí. que está previsto para los gastos corrientes. Ese fondo también es otro fondo que se establece en estos casos y tiene que ver con el monto, tiene que ver con el giro normal del mes de ese edificio, lo que gastan en empleados, lo que gastan en servicios, se hace como un cálculo estimado. Los abonos, y al momento de la claro. posesión, o sea, cuando uno ingresa a la unidad, Sí. a vivir a ese consorcio, tiene que abonar ese fondo de administración. Ajá, eso es cuando uno arranca, ¿no? Arranca, En un sí. edificio a estrenar, una propiedad una unidad funcional a estrenar. Claro, eso es cuando inicia el consorcio. El otro era el fondo de obra. Reserva, claro, el que fondo tiene de obra. fondo de obra, que generalmente a lo que te referías vos, que es precisamente para todos estos fines, ¿no? En caso, por ejemplo, que se despida a un encargado o algo así, y el tema de la indemnización sea un monto significativo, ¿se puede recurrir a este fondo de reserva, por ejemplo? Sí, habrá que en este caso convocar a una asamblea extraordinaria, explicar el motivo. Pero Sí. ahí, perdón, la interrupción. Ahí entraríamos en una controversia, porque ese dinero tranquilamente alguien podría decir que es para el edificio en lo material exclusivamente, ¿no? Sí. Que será la administración la que deba hacerse cargo de su empleado, ¿o no? Sí, generalmente es así. Cuando hay un problema con un despido y demás, Sí. lo tiene que hacer frente a la administración, o sea, recargarlo en la expensa. Y bueno, muchas veces se puede llegar a un arreglo, se puede pagar en algunas cuotas. Bueno, eso, cada caso es independiente, pero bueno, muchas veces ese tipo de gastos se tienen que pasar como expensa y bueno, después se liquida. Si es en cuotas, en algunas cuotas, y bueno, obviamente se le va a incrementar ese mes la expensa de manera significativa a cada uno de los vecinos, pero bueno, también está la posibilidad de si hay alguna anticipación de que se va a despedir un empleado, se llega a algún acuerdo y demás, convocar a una asamblea para juntar ese dinero y también, bueno, tiene un fondo específico, tiene una asignación específica. Claro, una finalidad. Entonces, bueno, destinada. Depende del caso, se puede también juntar un dinero y ¿Puede desaparecer en algún momento el cobro de este fondo de reserva por parte de las expensas? Por ejemplo, ¿en algún momento se puede decir que no vienen por expensas? ¿Sí? No, o sea, no te entendí. Claro, en algún momento puede desaparecer en lo que es la nómina de las expensas ítem, fondo de reserva. Sí, porque cuando se junta el dinero, o sea, en la asamblea se establece que bueno, que es juntar 100.000 pesos en 10 cuotas de 10.000. Entonces, bueno, una vez que se llegó a las 10 cuotas, 100.000, ahí terminó. Después se pagará la expensa normal, la expensa ordinaria, pero ya ese fondo extraordinario no se junta más. No se junta más. Se juntó ese dinero, se tiene que gastar para ese fin. Y bueno, hasta que no se conforme otro por otro motivo, es simplemente lo que va a venir mensualmente la expensa. Pensaba que era una formalidad, era una obligatoriedad hacerlo, por más que no tuviera un fin. Solamente decir, existe ese colchón de dinero para el consorcio por las dudas. No. Que para mi criterio sería conveniente, ¿no? Sí. Porque, ¿por qué no tener ese colchón de dinero para que cuando surja una urgencia, decir, bueno, no tenemos que tener que acopiarlo de golpe, sino que ya existe? Sí, es una política de cada unidad, de cada consorcio, pero bueno, ¿no? Generalmente no es lo que se estila. No es lo que se estila y bueno, se junta cuando hay algún hecho así puntual. Perfecto. Más que entendido, Daniel. Sí. Una cuestión que tiene que ver mucho con la actualidad y hasta qué punto la administración es responsable en eso. Perdón por la improvisación, hay consultas que llegan y que las tenemos apuntadas, pero la semana pasada se desprendieron 3 balcones de un edificio que está emplazado en 186 Siluro e hirió a una mujer que pasaba por el lugar, y digo hirió, podría haber sido una real tragedia. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del arquitecto, de la administración, de la municipalidad por no controlar el fin de obra? Bueno, por ahí hay una responsabilidad compartida, si se quiere, ¿no? Indudablemente que el consorcio es el principal responsable de mantener la fachada en condiciones. Hay reglamentaciones y demás que obligan al consorcio a cumplir con esa tarea. Generalmente la municipalidad también controla,
cuando hay, es decir, en la recorrida que hacen inspectores y demás, cuando ven algún edificio en condiciones que no son las adecuadas, también mandan alguna intimación y demás. Lo que se llama un informe técnico, que es obligatorio. Sí, los consorcios generalmente lo que hacen es contratar a un arquitecto que hace un informe de la fachada, entonces ahí es donde va a explicitar cualquier anomalía que haya, cualquier falencia en la mampostería, o en las barandas, en lo que sea. Sí, haciendo referencia a lo que decía Noelia recién de este edificio donde se desplomaron los balcones, se pudo ver que lo que le faltaba era el entramado de hierro que acompaña al desplazamiento de los balcones. No lo tenía, solamente era hormigón. Que uno cuando compra un edificio realmente lo que menos pide es un plano de cómo fue la construcción. Uno confía realmente. No lo escuché la noticia, pero un edificio nuevo. No, un edificio que tenía 30 años. 30 años. Claro, bueno. 30 años. Entonces ahí cuando hay... Además de lo del balcón de cemento, a mí me despierta cierta, ¿no? Que no tiene entramado. Porque por lo general, si se desprende el cemento, lo que quedan son los hierros doblados, ¿no? Claro, ahí colando. Obviamente que el consorcio tiene la obligación de hacer informes periódicos y es el principal responsable ante un hecho como este. Es el principal responsable porque tiene la obligación de mantener su fachada en condiciones y contratar a un arquitecto y demás que haga estos informes y hacer las reparaciones adecuadas. Obviamente que si el consorcio cumplió con un informe técnico y el informe técnico le dice que está todo bien y hay un hecho como el que comentaban, indudablemente que el arquitecto va a ser responsable porque dio un informe que no era el correcto. Uno confía en el profesional, ¿no? Que se pone. Pero sí, por eso digo que si el consorcio, más allá de que la responsabilidad del consorcio existe, porque el consorcio fue el que contrató a ese profesional, pero también va a haber hay una responsabilidad también del arquitecto que intervino en ese trabajo porque no lo hizo bien. Totalmente. En definitiva, y el consorcio hizo su tarea. Es una cadena de responsabilidades. Exacto. Generalmente no hay un responsable, sino hay una cadena. Una cadena de responsabilidades. No culpables, sino responsables. Responsable. Claro, que es muy distinto. O es más que claro, Daniel. Bueno. Bien, perfecto. Cerramos entonces este espacio siempre tan interesante, tan actual y tan vigente en Mar del Plata, que cada vez hay más edificios, se van a construir nuevas torres donde hay patrimonio arquitectónico en la ciudad de Mar del Plata, en Alvear y Moreno, pero se va a conservar la fachada. Eso también es un tema muy interesante para hablar en una ciudad que crece para arriba, ¿no? Sobre todo en los lugares costeros y más emblemáticos de la ciudad. En buena hora, ¿no? Sí, seguro. Y sí es la tendencia actual, ¿no? De los edificios, el tema de seguridad, cada vez los edificios son mejores, tienen más servicios y es una tendencia que va increyendo. Excelente. Muchísimas gracias y todos estos nuevos edificios también sepan que nadie mejor que Mastromarino y Asociados los va a administrar. Al cierre de este espacio pueden anotar las coordenadas para encontrarlos. Gracias Valentín, gracias Daniel. Bueno, gracias a ustedes, hasta luego. Administración de Consorcios Mastromarino y Asociados. 35 años de experiencia brindando seriedad y gestión en propiedad horizontal. Única administración con servicio de urgencias 24 horas. Visitas diarias a los edificios. Atención personalizada. Llámenos al 0800-333-7878. Visítenos en nuestra oficina céntrica de Moreno, esquina Mitre, o nuestra sucursal de San Juan 337, Mar del Plata. Es hora de sentirte bien. Es hora de ir a Gimnasio Flex. Porque en Flex cuidamos tu salud. Aerolocal, Box Flex, Cross Flex, Canguchán, Pilates, Indoor Cycling, Zumba. Actividades para toda la familia. Descuentos para empresas y estudiantes. ¿Qué esperás? Siempre hay un Flex cerca tuyo. Como siempre, la más grande y